tenemos el gusto y la satisfacción de tener en nuestro pueblo a un gran maestro. En este caso no es fácil, porque la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra solo tiene un director, y es él. Don Ricardo depende de Fitero. Si van a Fitero y preguntan por él, la visita que hace es, claro, ¿cómo va a ser esa visita si es de la cátedra, director de Patrimonio de Navarra? Pues es una visita que no la ves de otra manera, ¿verdad? Y hoy lo tenemos aquí. Lo tuvimos en el convento de los agustinos hace poco, con una inspección artística de investigación sobre uno de los pintores del siglo XIX, cuya obra la catalogó nuestro querido don Ricardo. Y hoy, como llevamos la forma de celebrar este triduo religioso-cultural para honrar a nuestra patrona, a la Virgen del Plu, en la cofradía, la propia cofradía se ha encargado de buscar a 3 personajes. Ya tuvimos uno el otro día, hoy tenemos a don Ricardo, y el próximo viernes tendremos ya el tercero, que es un tal Navallas. Ahora se me había ido de la cabeza. Esto es hacerse mayor. Me hubiera venido, pero mejor así. Entonces, agradecemos muchísimo la presencia de don Ricardo por 2 razones. Una, por su sabiduría, que ayuda mucho porque es una conferencia o un triduo religioso-cultural. Bien. 2, tiene un lumbago terrible. Y claro, toca lo que toca y la obligación, pues es la obligación antes que la emoción. Y aquí lo tenemos. Y tercero, porque ya casi es un amigo nuestro de Marcilla, que estará la segunda vez que nos informa y nos puntualiza con su palabra. Muchas gracias, don Ricardo. Ya ven ustedes en qué compromisos me pone Emilio Garrido sacando el incensario antes de tiempo. Claro, pues esto en todo caso al final, ¿no? Veremos a ver cómo se nos da la tarde. Bueno, yo estuve en Marcilla cuando era un tierno infante, casi un niño, cuando hicimos el catálogo monumental de Navarra. Y entonces un sacerdote que era Vesperinas, ¿puede ser? Y otro más, no me acuerdo. Y estuvimos catalogando pues, las cosas que había en la parroquia, pues yo todavía era un estudiante. Y después, pues hace 2 años, el padre Panedas me convenció, ayudándonos muchísimo, por supuesto, en todo lo que hacía falta, pues para dar una conferencia en los padres. Y aquel día, pues conocía a Emilio Garrido, ya lo conocía de la televisión, de leer sus sesudos artículos en el periódico repletos de sentido común, y en fin, pues ya saben lo que es él. ¿Qué les voy a contar yo? Si están ustedes con su paisano aquí, pues es un hombre que habla con libertad y que escucha con mucho respeto. Y así como hay pues personas que hablan muy bien, las benedicenti, que decían antes los retóricos, pues hay personas que escuchan también muy bien. Y entonces, pues aquella tarde preguntó algo, le identifiqué y le dije, emulando a San Agustín, tarde te conocí. Pero desde entonces, pues yo creo que hemos mantenido una amistad increciendo. La partitura sigue increciendo. Bueno, entonces me llamó para hablar aquí pues, de un tema pues muy querido, porque después de haber recorrido pues, Navarra pues, de arriba abajo, de haber estudiado de alguna manera pues, iconografías de la Virgen, después de tener la experiencia, pues a uno le salen las cosas pues, con más facilidad, ¿no? Bien, advocaciones y santuarios de la Virgen de Navarra. Antes de entrar, un par de cosas que van a estar rondando a lo largo de estos 45 minutos.
¿De cuándo son esos santuarios y de cuándo son esas iconografías? Pues fundamentalmente nos tenemos que referir a unos momentos. Por ejemplo, pues el siglo XII. El siglo XII es fundamental en cuanto a santuarios, en cuanto a lo que ocurre en Europa también, la monumentalización del reino. Ahí tenemos un gran conjunto de imágenes medievales, todavía que tienen un culto desde aquel 1100 o 1200 hasta nuestros días. El resto de la etapa medieval, pues todo lo que significaba culto mariano, pues siguió creciendo. Es decir, que si en el siglo XII hay un gran empuje porque hay un San Bernardo de Claraval, ustedes han oído seguro hablar de San Bernardo porque el convento de los agustinos fue antes de monjes cistercienses. San Bernardo, pues, hace que sus monjes vistan de blanco, que las arquitecturas de sus edificios sean de piedra blanca, en fin, todo en honor a la Virgen. Él solía decir una expresión en latín Mariae, ingenitivo, nunquam satis, es decir, de la Virgen, o para la Virgen, en relación con la Virgen, nunca nos vamos a pasar con todo lo que hagamos. Bueno, pues ahí está el siglo XII. Pero luego va a venir el siglo XIII, XIV, XV, que si algo es el gótico, es un siglo pues es un arte mucho más natural, es un arte que muestra mucho más los sentimientos, y entonces pues habrá un gran desarrollo también de la iconografía mariana. Por lo tanto, en Navarra, además cuando era un reino independiente, pues el culto a la Virgen sufrió un continuo increciendo desde ese siglo XII, cuando empezamos a tener conocimiento de las grandes imágenes marianas. No quiere decir que no las hubiera antes. Posiblemente las hubo, no se han conservado, sí que tenemos algún testimonio en miniatura, pero mínimos testimonios. ¿Sí? Bien, entonces, a partir de ahora, ya sean frontales de altar, ya sean imágenes de madera, ya sean imágenes de madera forradas de plata, tenemos muchísimo que va creciendo hacia el gótico. Y luego, el segundo gran momento para la Virgen y el culto mariano en Navarra, como en el resto de Europa, pero aquí quizá se hace tan presente y tan patente, será en torno a 1600, en torno a lo que denominamos la Reforma Católica o la reacción de la Iglesia Católica ante lo que ha ocurrido con el protestantismo, el Concilio de Trento, sin lugar a dudas, pues hay una gran potenciación en torno a la Virgen y en múltiples direcciones. Será un momento en que cada orden religiosa va a tener su propia advocación de la Virgen. Los carmelitas, la Virgen del Carmen. Los mercedarios, la Virgen de la Merced. Los trinitarios, la Virgen del Remedio, a ver si me pasa alguna. Los agustinos, la Virgen de la Agonía. Los benedictinos, la Virgen del Socorro. Bueno, y así. Los cistercienses, la Virgen del Destierro. Todos tienen una advocación propia. Es como si se identificasen su propio carisma con ese carisma mariano. Todos. Pero por otra parte, también habrá dos grandes advocaciones de la Virgen que arrastran. Por un lado la Inmaculada y por otro lado la Virgen del Rosario. A ver qué pueblo no tiene su cofradía de Virgen del Rosario, la más abundante, la Navarra del antiguo régimen del siglo XVI, XVII y XVIII. Y luego a ver qué pueblo o qué gran villa no hace su voto inmaculista. Es decir, saben ustedes que la Inmaculada Concepción es un dogma desde 1854, pero eso sería para la Iglesia Universal, digo yo siempre, porque para España, cuando digo España, es Flandes, es Nápoles, es México, es Perú, es decir, ya se había vivido el fenómeno inmaculista, pero mucho más que en el siglo XIX. En el siglo XIX en España se vivió el fenómeno inmaculista intramuros de las iglesias. En el siglo XVII se vivió en la poesía, se vivió en la pintura, Murillo, Zurbarán, Velázquez, todos los grandes escultores, todos los grandes pintores se han tenido que enfrentar al tema de la Inmaculada porque la sociedad lo demanda. Porque antes no se podía naturalizar, empadronar, diríamos, nadie, pues
Pamplona, en cualquier gran villa, si antes no hacía el juramento inmaculista. Nadie podía ser parlamentario o tempora o mores, cada tiempo trae sus costumbres, sin jurar antes el dogma de Inmaculada Concepción. Yo no podría dar clase en la universidad si no hacía lo propio, y ningún canónigo podía tomar posesión de su silla en un coro catedralicio sin hacer lo propio. Es decir, pues era un fenómeno pues, que de religioso pasó a cultural y de cultural pasó a social. Son estas cuestiones que de vez en cuando ocurren. Bueno, pues el tema de la Inmaculada. Pero todavía no es la tercera vía, hemos visto las órdenes, las grandes direcciones en torno al Rosario de la Inmaculada Concepción, y en tercer lugar es el momento de las advocaciones locales. Es como si cada pueblo sintiese a María, pero desde su propia vocación. Y ya está, en un momento me han dicho, ¿vas a hablar del yugo? Pues hombre, pondremos la fotografía, por lo menos, ¿no? Y la esperanza en Valtierra, y cada una en su pueblo, la Virgen del Pelo, el Peralta, la del Plu, la Blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Es el gran momento de esas advocaciones y es el gran momento de los santuarios y de las cofradías o de los patronatos que aupan esos cultos tremendamente populares, porque son unos cultos tremendamente populares. Si se sentía la Virgen del Rosario, o se sentía la Inmaculada Concepción, o se sentía la Virgen del Destierro, en época de los cistercienses, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir pues, de la Virgen del Plu aquí? ¿O qué vamos a decir de la Virgen del Soto en Caparroso? ¿O qué vamos a decir de la Virgen del Yugo en Argueras, o de la Esperanza en Valtierra, o de Araceli en Villar en Corella, o de la Virgen del Remedio en Luquín? No me hagan hacer el repaso general, por imagen veremos luego, ¿no? Es decir, esto es algo generalizado. Y todos los santuarios de esta época del 600 son todos pasados por el mismo patrón. Generalmente, pues adaptándose a la arquitectura de la tierra. Aquí pues serán arquitecturas en ladrillo, en el yugo, en masilla, en caparroso. En la zona norte de Navarra se combinará más la piedra y en la zona media pues combinará el ladrillo y la piedra. Bueno, pues no olvidemos este gran contexto para esas entrañas, porque todo esto ha entrado en las entrañas, por lo menos hasta la sociedad de la globalización. Pregunten ustedes a sus padres, o que han oído ustedes hablar de sus abuelas, ya no sé si las abuelas tienen tiempo para contar a los nietos esas cosas a veces tan divertidas, tan legendarias, desde una mente por racionalista tan difíciles de creer, ¿verdad? Pero así fue. Bueno, pues vamos a hacer un repaso, nos vamos de excursión por la geografía foral, tratando de organizar de alguna manera pues, iconografía, tipologías de santuarios y advocaciones de la Virgen, pues de este modo. A ver, ¿dónde está esto? Sí. Bueno, empezaríamos con las vírgenes románicas. ¿Qué es una virgen románica? Pues es una virgen hierática, es una virgen en majestad, es una virgen siempre sedente, entronizada y casi para verla desde un punto de vista. Voy a ir abriendo. ¿Qué es, por lo tanto, la Virgen? La Virgen es la sede de la sabiduría, la sede sapientia, que decíamos antes en la letanía cuando se decía en latín. Es la sede para su hijo, es un trono de honor, es un trono especial desde donde el niño Jesús pues está presidiendo. Bueno, y aquí tenemos pues un ejemplo, el ejemplo de ejemplos, la Virgen del Sagrario de la Catedral de Pamplona, que empieza a llamarse el Sagrario también a partir de 1600, pero hasta entonces Santa María la Real, la titular de la Catedral de Pamplona, pues es eso, es una sede de la sabiduría, un gran sillón para su hijo que lo tiene sentado en el centro, y lo tiene un poquito desplazado, porque la imagen del niño es posterior. La imagen del niño se rehizo porque estaba muy estropeada pues, con muy fines del 1597-1603. Y verán algo peculiar en esa imagen, que está forrada de plata. Los grandes santuarios, para darle mayor rimbombancia, pero sobre todo para entroncar con los ideales medievales de la estética, que pide que las piedras brillen de alguna manera, el metal, que brillen, pues se revestían de plata. ¿Cómo está San Miguel de Arara? Vestido de plata sobre dorada.
¿Cómo está la Virgen del Camino de Pamplona? Revestida de plata sobre dorada. ¿Cómo está la Virgen de Irache? ¿Cómo está esta? Bueno, los grandes iconos, porque había además medios económicos, se revestían de plata. Y como una auténtica sede de la sabiduría. Hoy la Virgen aparece, pues, de acuerdo con los usos y gustos de la posguerra. La catedral de Pamplona, pues desde el punto de vista de hoy, se hizo el gran sanchucho, es decir, eliminar el coro, eliminar el retablo y crear ahí un espacio hasta donde la catedral se quedó sin crucero, es decir, una auténtica barbaridad desde el punto de vista patrimonial. Pero bueno, hecho está. Pero no siempre la Virgen estuvo aquí. Esto como se señala, no encuentro un puntero. Bueno, la ven, ¿no? En medio del baldacchino. Porque tradicionalmente estaba en el retablo y estaba en su armario. ¿Cómo que la Virgen estaba en su armario? Todas las vírgenes, aunque las hemos perdido ya, estaban en su armario o en su defecto debajo de una cortinilla. Detrás de una cortinilla. Es decir, que nosotros entrábamos en un santuario, entrábamos al soto, entrábamos al yugo, entrábamos a cualquier santuario y no podíamos ver a la Virgen. La Virgen la veíamos pues en los días de su cumpleaños, en su novenario. Si había una gran visita, si venía el obispo, si venía un hijo del pueblo que había ascendido a capitán general o a embajador de no sé dónde, o lo habían nombrado provincial de alguna orden. Es decir, y eso sí, las Pascuas, pero la visualización de esa gran devoción no se veía más que en unos momentos determinados cuando se corría y descorría la cortinilla. El velum, el hecho de velar y desvelar la imagen, era un procedimiento de colocar al culto a las imágenes durante toda la Edad Media. En Navarra no acabó esto en 1600, sino que acabó prácticamente en 1900. Hasta entonces se siguieron velando muchísimas las grandes imágenes de culto. Cuando la imagen de culto era de una catedral o de una colegiata como Roncesvalles o un santuario como el Puy de Estella, entonces además del velum tenía un armario. Y aquí la tienen ustedes, la ven ustedes en un armario, ¿no? No me señala esto, pero bueno. La ven que está en un armario que tiene puertas, un armario de plata que además pagó con los fondos de uno de los virreyes más famosos navarros en Indias, el marqués de Castellfuerte. Bueno, pues esta costumbre de velar y desvelar, curiosamente cuando se abandonó en el mundo religioso, para velar las grandes imágenes, lo adoptaron para sí los grandes príncipes salares, hombres, los grandes coleccionistas. ¿Qué hacía un coleccionista? Pues intentar sorprender a quienes le visitaban. ¿Con qué? A partir del siglo XVII, que es el siglo del triunfo de la pintura, con pinturas. Allí pondría todos sus cuadros. ¿Y qué? Desde que llegaban sus visitas, tenían todos los cuadros a la vista, todos, sí, todos menos uno. Ese lo tenía velado. Y al final, cuando llegaba el clímax de la visita, pues decía, ¿qué? Pues bueno, con distintos criterios. A uno el más caro. En algunas ocasiones colocaba el que más dinero le había costado. En otras ocasiones costaba el autor más cotizado. En aquellos, no cotizado en dinero, sino cotizado también en prestigio. Y en otras ocasiones, pues el autor que más me ha costado conseguirlo porque estaba el cuadro en Italia o en Inglaterra. ¿De acuerdo? Y entonces al final de la visita deslizaba la cortinilla y se abría con la gran expectación. Esa gran expectación que había pues para los iconos sagrados, y hay numerosísima documentación al respecto. Bueno, pues la Virgen en su armario. La Virgen, por supuesto, pues que había que divulgarla mediante estampas, mediante grabados y mediante trampantojos. El que te diera dinero se encargaba un cuadro como el que tiene ahí. Es decir, un trampantojo, algo que te da la trampa al ojo, un trompe, que dicen los franceses, ¿no? El que tenía menos, pues por un módico precio se compraba la imagen y la tenía desvelada todo el tiempo en su cocina, ¿no? Estos grabados eran muy de cocina. Y si no, pues se encargaban también medallas, que las medallas de ordinario se hacían en Roma. Ven ustedes que en el exergo de la medalla pone debajo Roma. Bien, esa imagen, pues la imagen de Santa María la Real, la Virgen del Sagrario, presidió
las Cortes de Navarra, pues en numerosas ocasiones solemnes, ¿no? Bien. Después, otra Virgen románica, pues la Virgen de Juez, todas con sus leyendas. No voy a entrar aquí en sus leyendas, pero casi son tan maravillosas como las propias imágenes o sus propios santuarios. Otra imagen románica, pues sapiente, sentada en sus rodillas, en este caso, pues revalorizada por esas romerías que son más que patrimonio material, porque esconden mucho de patrimonio inmaterial, pues a la llegada a Ojue, como ustedes saben. Grabados de la Virgen de Ojue, gozos, los gozos. ¿Cómo se han transmitido las leyendas? Seguro que aquí existen los gozos de la Virgen del Club también. Es decir, ¿cómo se han transmitido? A través de los gozos. Unos gozos que son las letrillas que se le cantaban a la Virgen, pues en cada pueblo, que tenían su estribillo y luego sus estrofas. En esas estrofas se cantaban y se contaban pues cómo había aparecido, a quién curaba, en qué enfermedades estaba especializada para curar. Pues todo eso se ha transmitido secularmente a través de los gozos que empiezan a imprimirse en impresos, valga la redundancia, generalmente catalanes, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. A ver si buscan ustedes y encuentran los de la Virgen del Club, que yo no los he encontrado, pero seguro que existen. Bien, y otra Virgen románica, algunas pues han desaparecido. ¿Vale? Las vírgenes románicas tenían este hieratismo que invitaba un poco a la empatía, ¿no? Esta se vendió, esta estaba en Villatorta. Algunas las hemos visto que están en grandes santuarios, y esta estaba en esa ermita de San Miguel de Villatorta. Antes, cuando yo estaba en la autovía, para ir a Estella pasábamos siempre por esta ermita de San Miguel. Bueno, pues ya ven ustedes cómo estaba, desgraciadamente, y se vendió. Esta apareció casi de segundas en el siglo XX, hace 100 años ni se conocía. Estaba detrás del retablo mayor de la Catedral de Tudela. Era la primitiva titular de la Catedral de Tudela, la Virgen Blanca de piedra enorme, de tamaño mayor que el natural, que pesa lo que ustedes se pueden imaginar, pero sigue siendo una imagen románica y policromada realizada hacia 1180, pues con el taller del claustro. Y la Virgen de Irache, o con la Virgen de... ¿Hay un poco de reverberación aquí o no? Sí. ¿Tengo la culpa yo? No. Bueno, la Virgen de Irache, pues otro tanto. En este caso también contamos con el documento de un aurífice, es decir, de un platero que estaba en un momento determinado en Irache y se ha afiliado con lo que se hizo con la Virgen. En este caso de plata, porque en Irache... ¿Mejoras? ¿Me oyen así? Sí. No. Bueno, pues en Irache había una universidad. En Irache había uno de los grandes monasterios benedictinos de toda la congregación de Castilla. Y en Irache pues era famosísimo San Belimundo, en cuyos alabados pues también en alguna de esas viñetas se narra su relación tanto con la Virgen del Puy como con la Virgen de Irache. Y dejamos el siglo XII y pasamos al siglo XIII y al siglo XIV. ¿Cuál será el gran cambio? Pues que la Virgen se humaniza. Para empezar, la Virgen le echa una mano al niño Jesús, se lo coloca a un lado para poder mirarlo, para poder sonreírle, y por lo tanto el viratismo desaparece y lo que nos vamos a encontrar pues es una Virgen coronada así, pero con un libro, con una flor que le ofrece un fruto, que a veces como reina pues también aparece con el cetro y con ese globo que habla del poder universal que tiene el niño Jesús. Y, curiosamente, ese palabra que he puesto ahí, eutrapelia, ¿verdad? Es una virtud que ya no las enumeramos, no nos las han enseñado en el catecismo con las teologales y las cardinales, pero era una virtud que Santo Tomás retomó del mismísimo Aristóteles, ¿verdad? Que significaba, pues estar contento de alguna manera, huir de lo payasesco, por supuesto, huir de toda disipación, pero esa virtud pues fue poco cantada por nuestros teólogos. Quizá el que más se dedicó a ella fue San Francisco de Sales en Francia. Él sí que la cantó. Bueno, y ya ven ustedes, otro mundo, otra mentalidad
es la Europa de las ciudades, es la Europa de las universidades, es la Europa del naturalismo, es la Europa de la maternidad de la Virgen que se tiene que ver. Y por eso en algunos casos la maternidad se expresará en el mayor gesto, dando el pecho al niño Jesús, ¿no? La última, que es la última imagen de inferior. Ahí se desarrolla, nos vamos a encontrar con el desarrollo de lo que se llamaban la Virgen con el niño del tipo vasco, navarro, riojano. Hasta hace muy poco los especialistas le llamaban. A partir de ahora, y la investigación, como está siempre pues increciendo, ya sabemos que todo esto deriva de la primitiva titular de la Catedral de Burgos. La primitiva titular de la Catedral de Burgos fue una donación real y en una sociedad como la medieval o incluso la del antiguo régimen, todos los nobles que dotan monasterios, que dotan conventos, pues lo que hacen es copiar aquel modelo. Y a partir de ese modelo pues tenemos, fíjense ustedes, los grandes iconos, lo digo grandes pues por su calidad y por su tamaño, el monasterio de Suitero, Santa María de Orite, los arcos, etc. Es la Virgen, como están viendo, por ejemplo, la del monasterio de Suitero, la Virgen de la Banda, la tiene pues esa incipiente sonrisa. Es casi como la de una Corea griega, ¿no? Del arte griego. Desplaza al niño, el niño bendice, le abraza, le ofrece un fruto y, bueno, la humanidad de María pues se hace presente. Bien, en Orite ocurre lo mismo. Estamos en el siglo XIII, siglo XIV, tanto en la imagen de la portada en piedra como en esta fabulosa imagen que preside el retablo mayor. En el Puy de Estella pues ocurre lo mismo, es una imagen forrada en plata, ya ven ustedes cómo se veneraba en su momento, en un gran retablo, trampantojos que se hacían de ella, grabados para distribuir, hasta que llegan las litografías y la fotografía. Es la primera imagen que se fotografió en Navarra hasta ahora. Esto de hablar de primeras o secundarias siempre hay que añadirlo de hasta ahora, porque esto, pues mañana puede haber otro dato que nos contradiga. Que tienen, pues cómo han vivido los pueblos, pues, por ejemplo aquí la inauguración de la puesta de la primera piedra del santuario del Puy. Fíjense qué foto con todos los gigantes subiendo al Puy, las autoridades, el santuario, ya el Puy moderno. La Virgen de Roncesvalles, ya aquí, pues el hecho de ser una obra importada seguramente francesa de Toulouse, pues hace que esa relación entre madre e hijo haya crecido. Es decir, en las anteriores aún pues, quedaba cierto frontalismo. Aquí no, aquí hay una comunicación de gestos y de miradas. Hay una comunicación psicológica y física, de las dos clases, por supuesto, también forrada en plata por lo que antes hemos dicho. Como en Ujue, pues las grandes romerías, como en los grandes santuarios grabados, y este grabado lo ven ustedes en amarillo. ¿Qué es esto? Así, también los grabados se hacían en papel, pero cuando era para entregar a un gran personaje, para entregar al obispo, al presidente de una federación religiosa o lo que fuese, pues se hacían estampaciones en seda, algo totalmente complicado. Aquí está la colegiata de Roncesvalles, ustedes ya no lo han visto, yo tampoco lo hemos visto así, porque el retablo desapareció en la restauración de los años 30. ¿Y dónde está la Virgen? Me preguntarán. ¿Dónde está? En su armario. ¿Lo ven, no? Encima del sagrario hay un armario. Pues ahí está. Desde un mandato en 1580 donde se había dicho que, además, para abrir el armario, velar y desvelar con un gran protocolo. Hachas, los canónigos de rodillas, 3 canónigos beneficiados por delante con el incienso del que hablábamos antes, con la boca, etcétera, etcétera. Es decir, que el velar y desvelar pues tenía todo ese aparato mistérico, ¿verdad? Que, pues, en fin, que los hombres no lo buscamos en un sitio, lo buscamos en otro. Eso está clarísimo. Bueno, y en el gótico, Vírgenes de la Leche, tienen la de San Martín de Urs, tienen esta otra con amplia relación que está en la Basílica de la Virgen de la O y que procede del antiguo convento de la Merced de Pamplona, otra Virgen Calatro Trofusa en Orite. Bueno, y ya si nos vamos paseando por la geografía foral, pues nos vamos a encontrar
con santuarios que en algunos casos están emulando la mismísima fábrica de la iglesia parroquial. No son unos santuarios pequeñitos, casi a nivel de un crucero tapiado por los cuatro frentes. No, son iglesias capaces. Son iglesias capaces de, mediante pues, en el día de la fiesta o en el día de la romería o en el día de una circunstancia especial, porque estas imágenes, como son las más queridas, pues a ellas se acude en tiempos de peste, en tiempos de guerra, en tiempos de calamidades públicas, de enfermedades. Pues obviamente, pues ahí estaban los cariños, los quereres de todos nuestros abuelos, bisabuelos y las generaciones que nos han precedido y acudían a ella como verdadera madre. Monstrate esse mater, ¿no? Dice el himno latino. Bueno, pues ahí tienen ustedes el retablo de la Virgen, la ermita de la Virgen de Idoia en Isaba en un día de romería. Y les hablaron de romería en la Semana Santa. Iglesias y santuarios que se dotan con magníficos retablos. Fíjense, en el caso de Isaba se fueron a buscar al retablista a Tudela. ¿Por qué? Porque era el mejor que había en aquellos momentos. Bueno, había dos, pero los dos residían en Tudela. O era Francisco Gorrea o era Francisco de San Juan, 1694, y dicen, y vas a hacer este retablo siguiendo el modelo nada más y nada menos que el de los jesuitas de Pamplona. Los jesuitas, saben ustedes, la orden y lo que suponía esa orden en el siglo XVII, a nivel de enseñanza, a nivel de prestigio, a nivel absolutamente. Seguimos en el Roncal, la Virgen del Castillo, fíjense en el santuario, en la zona alta del pueblo, con otro retablo. En este caso habían muerto ya los de Tudela, ya no había habido un repuesto regeneracional de calidad, y sí que había un prestigiosísimo artista, el residente en Sos del Rey Católico, en Frontera les viene muy bien, y hace este retablo elegantísimo para ella. También Nuestra Señora de San Salvador, en Urzainqui, también por estos mismos artistas se les dedican retablos que podían estar presidiendo cualquier parroquia. Bien, bueno, algunos de estos santuarios en lugares realmente paradisíacos. Se han estado ustedes en Garde, esta es la ermita de la Virgen de Zuberoa en Garde, hay que subir pues, prácticamente a pie, sino por un camino por donde llegan los Land Rover, ¿no? Y algunos vehículos de estos preparados. Fíjense, la Virgen diminuta, casi no la ven. Me dicen, pero está la Virgen, sí, que está ahí en la hornacina de la hornacina, ¿la ven, no? Diminuta, pero fíjense ustedes lo que han hecho los dineros de la lana y de las ovejas del Roncal. Han posibilitado nada más y nada menos que se haga el santuario. Y el dinero también de los emigrantes, ¿sí? Ojo, aquí pone mucho dinero una familia, los Atocha, que estaban triunfando en el comercio ultramarino. ¿Y a dónde encargaremos? Bueno, pues sí, el retablo en Castillo. ¿Pero quién es el que mejor pinta? Pues un señor que se llama Vicente Bernusán, y que vive en Tudela, es el mejor pintor de la Navarra del Barroco. ¿Y cómo se enteraron sin internet y sin teléfono y sin nada? Bueno, para eso estaba esa transhumancia, ¿no? Los pastores que bajaban a Maletas, a tierra, etcétera, etcétera, y hay una comunicación, porque si en la Virgen del Yugo pinta Bernusán, pues aquí también van a subir a pintar a Bernusán esos retablos, van a pincelar toda la basílica, en fin, un goce para los sentidos, son todas estas. Lo mismo, otro lugar paradisíaco, ¿no? Por esa ubicación que tienen estos santuarios y que son no solo santuarios, sino que son sacromontes. De alguna manera sacralizan el monte en donde están. Aquí tenemos a la Virgen de Bustilda, de Chavarría, ¿no? Sacralizan el monte. De alguna manera tienen que destacar en todo ese panorama por su estructura. El viajero, entonces no había viajeros ni turistas, había el peregrino, ¿verdad? El peregrino tiene que utilizar la silueta del santuario desde lejos, para ir preparándose pues, para
al llegar al santuario para que se abre. Ya ven cómo se colocaban en algunos casos en hornacinas y en algunos casos con camarines. Es decir, no será suficiente para la imagen en época de barroco que la imagen esté colocada en un gran nicho, con cristales incluso. Cristales para cuando se enciendan las velas haya mucha más luz que en el resto, es decir, todo está buscado, sino que incluso se perforará el nicho y detrás se hará un camarín. Una estancia, es como una caja fuerte de un banco actualmente, ¿no? Y si no, no sé con qué compararlo, ¿no? En donde está lo sagrado, y allí sí que no entra nadie, ¿eh? Allí entran las camareras a vestirle, el obispo y poco más, ¿eh? Aquello sí que forma parte de un auténtico Santa Codes. Que estamos en la Antaña de Navarra, debajo de las peñas del Lloar. Ya ven que el santuario se levanta entre el siglo XVI y XVII. Ay, perdón. Vamos a ver. ¿Esto no me funciona? Sí. En el interior, fíjense ustedes, no se privan de nada. Vaya. Qué desobediente está esto. ¿O no está diciendo nada? El interior, que vemos un gran retablo que cubre toda la cabecera y la capilla mayor, una reja impresionante. Estas rejas a veces no se conformaban con que fuesen rejas de la tierra, las traían del Goibar, el lugar donde mejor se forjaban estos balaustres de hierro, y tenemos bastante con eso, no, que se doran y se policroman, y que tenemos bastante, no, se hacen dos grandes colaterales, es decir, que la dotación de estos edificios pues es espectacular, ¿no? Se imprimen gozos, se hacen grabados, bueno, otras imágenes que no tienen tanta proyección. Claro, Codés, mira La Rioja, era obispado de Calahorra, pero otras imágenes como la Virgen de Mendigaña, allá en Azcona, allá en un valle navarro, pues, pero un pueblo pues con muy poca población. Bueno, pues a veces fíjense lo que hay dentro. Un auténtico telón de fondo, pero no en el retablo mayor y en los colaterales y la pinceladura de toda, absolutamente toda la basílica. Es espectacular. Y si costaban los retablos, la madera, pues dorarlos costaba el doble, ¿eh? Es decir, una parte la madera y dos partes, porque claro, la madera es barata, pero no es muy caro. Y para adorar todo esto hay que convertir las monedas y las joyas de nuestros antepasados en panes de oro. Ahora han visto cómo son los panes de oro, ¿no? Unas laminillas más finos que los sellos de correos, porque si les sopla se caen y ya se deshacen prácticamente, ¿no? Imagínense lo que tuvo que ser esto, el empeño para esas entrañas en las que se ponían para su realización todo tipo de medios. Los ayuntamientos invertían allá, pues yo qué sé, pues un impuesto que había, un impuesto para todo, para el vino, ¿verdad? Pues el impuesto de los chiquitos que tomaban los hombres, pues se dedicaba a los hoteles. El impuesto de la caza, también se dedicaba. El impuesto del aguardiente. Se hacían rifas por los pueblos. Se acudía a todos los indianos. Tremendo. Pero nos parece que hoy, pues con estos programas de PowerPoint y la web dominamos el mundo, ¿verdad? Lo dominamos con mucha rapidez, pero nuestros ayuntamientos, nuestras parroquias, nuestras antiguas cofradías tenían fichados a todos. A los que vivían en Madrid, a los que vivían en el Puerto Santa María, a los que estaban en Sevilla, que era Puerto y Puerta de Indias, al que había triunfado en Cuernavaca, al que había triunfado en Lima. ¿Para qué? Para escribirle, cuando había obras y solicitarle el donativo. Así se han construido la capilla de San Fermín, a todos estos medios se acudió, etcétera, etcétera. Y en menor medida, pues en todos los pueblos conforme se van estudiando estas cuestiones. Ya ven cómo es la Basílica de Mendigaña. Esto es digno de que se vayan ustedes a hacer una excursión un día porque uno se queda alucinado. La Basílica de las Vírgenes
de los remedios y del milagro. En este caso es una doble advocación, con una doble hornacina, una virgen del siglo medieval, si no me acuerdo mal, del siglo XIV, y otra del siglo XVI, con dos advocaciones. Aquí hay ya para todos, ¿no? Bueno, pues por fuera una gran fábrica de piedra, pero por dentro, fíjense otra vez, qué reja. Una de las grandes rejas de Navarra, traída desde Vizcaya, y dentro, pues si Mendigalla nos sorprendía, pues todavía sorprende más esta. Sacromontes, aquí tienen la ermita de la Virgen de Mendía, en Arronis, aquí tienen la Virgen de Gracia de Cárcara, aquí tienen la Virgen de los Remedios en Sesma, aquí tienen el santuario de la Virgen del Yugo en Arbedas. En el caso de Arbedas ya es una devoción que va más allá del propio pueblo, es decir, que irradia pues a la Bardena, irradia a Villafranca, irradia pues prácticamente hasta estas tierras, ¿no? La Virgen del Yugo ha tenido pues una gran proyección devocional, y ha tenido muchas romerías, algunas de ellas ya saben que acababan como el Rosario de la Aurora. Hay una en 1614 que los acabaron unos pueblos, que tú entras primero, que yo acabaron pegándose con las cruces unos con otros, bueno, destrozaron la orfebrería, bueno, en fin, pues cosas, en fin, bueno. El interior del Yugo, pues sabéis que retablo con pinturas de Bertuzán, pero si por algo destaca el Yugo es por su camarín. Detrás del retablo mayor y visible a través de la hornacina hay una habitación enorme, pintada con frescos por el mejor discípulo o por el mejor seguidor de la pintura de Vicente Bertuzán, que se llama José de Leizeri, y allá pinta pues la propia aparición de la Virgen, pero sobre todo pinta este techo. El mejor ejemplo de pintura ilusionista que tenemos en la mano. Eso no es una cúpula elíptica, eso es un techo más plano que este, o que esa pared. Pero el pintor que sabía óptica, que dominaba ya este tipo de pintura barroca por antonomasia, hizo este alarde auténtico de esos casi que hay que ir y tocar para creer y pensar que eso es una superficie plana, es un conjunto realmente hermoso. La Virgen del Yugo tuvo los gozos más grandes de toda Navarra, lo demás son impresos pequeñitos. Claro, los gozos se cantaban en el interior, las gentes se lo aprendían, lo recitaban en sus casas, ¿no? Y la interpretación de los gozos, que tenían música, ya en el siglo XIX, cuando ya la música tiene un gran desarrollo, los organistas de nuestros pueblos, etc., encargan músicas diferentes para esos gozos, porque es al final de los novenarios, al final de las grandes fechas, cuando se interpretan y se apagan las luces de la iglesia por aquello de silencio, el tenebris animo alitur, el silencio y la semioscuridad elevan el espíritu. Entonces se encienden las velas a la Virgen y se empiezan a interpretar los gozos, a veces no solo con el órgano, sino con conjuntos de cuerda que se traen para la ocasión. Estos pueblos traen la música de Trabajador de Calahorra, la música de Tafalla, la música de Falces, que tenía buena capilla de música también. Y entonces es un momento espectacular, porque te están contando y cantando la leyenda de la Virgen en ese contexto, pues, tiene mucho contexto, ¿no? Un contexto que va directamente a atacar los sentidos, ¿no? A oscurecer, a escuchar, a ver, a oler el incienso, etc. Bien, seguimos desplazándonos y en algunos lugares pues tenemos una vocación tan mediterránea y tan aragonesa. Han oído ustedes hablar del misterio de Elche, ¿no? Pues miren, una virgen similar al misterio de Elche, dormida, la tenemos en Túnez. La dormición de la Virgen, con nombre de Virgen de la Cama, en el monasterio cisterciense, de las pocas vírgenes de la Cama que hay en Navarra, así como en Aragón hay muchísimas, bueno, y todavía procesiona el día de San Bernardo y el día de la Asunción de la Virgen. La Virgen del Romero, en Cascante. El Romero no para, se incendió. En 1694 todo el santuario porque el sacristán se dejó las velas encendidas. Eso ocurre muchas veces.
Pues incendió el retablo, aquí ya saben que en 1871 también se incendió el Plu y hubo que pintar, hubo que llamar a un pintor de Tafalla para que pusiese a la Virgen a todo, ¿no? A un tal Arzoz de apellido, no me acuerdo la del nombre. Osme, ¿no? Osme. Bueno, en Cascante rehacen la ermita, le hacen campanario. Toda esta parte primera que viene en un octógono le hacen un camarín. Fíjense cómo es el camarín de la Virgen del Romero de Cascante. Casi más grande, hombre, muchísimo más grande que la propia cúpula del crucero. ¿Ven ustedes qué habitación particular le hicieron a la Virgen en Cascante? ¿Y terminamos aquí? No. Como también es un monte sacro y hay que subir y los días de invierno y el cielo pega fuerte en la ribera, pues hacen una vía sacra. En 1756-61 hacen todos estos arcos que conducen hacia el santuario, hacia la Basílica de la Virgen del Romero, ¿no? Bueno, en el interior, lo de siempre. La reja, las pinturas, las yeserías, las policromadas y el retablo. El retablo es el gran habitáculo para la imagen, el retablo en donde están pues, las iconografías en torno a la Virgen, las iconografías de devoción del pueblo, que es al fin y al cabo el gran telón de fondo pues, de la liturgia. Cintruénigo, la Purísima. Cintruénigo no optó por una advocación particular del mundo. En este caso se enorgullecía siempre de ser uno de los grandes santuarios de la Virgen Inmaculada en España. Bueno, vamos a dejarlo que sí, pero había otros también, pero bueno, en Navarra está en la avanzadilla, solo por detrás de una ermitita que había cerca de Codés, pero aquello sí que era una ermita, una cuarta parte de este escenario donde estoy. Pero ya ven qué santuario levantan en Cintruénigo, en Inmaculada Concepción, y cómo decoran, redecoran y requete-decoran todo aquello. Aquí la imagen de la Virgen, hasta ahora las hemos visto en la hornacina, porque hoy difícilmente están en sus camarines. Esta está en el camarín. La ven que está mucho más atrás que en la hornacina. ¿Y qué tiene el camarín respecto al resto? Luz. Hay que jugar con la luz, hay que jugar con la decoración, hay que jugar con los olores, hay que jugar con lo que se oye. El barroco es un arte que ataca a los sentidos, siempre muchísimo más vulnerables que el intelecto. En aquellos momentos, pues claro, el intelecto, ¿cómo lo vas a atacar si no sabe leer ni escribir prácticamente nada? Una imagen espectacular de la Inmaculada Concepción, realizada por Bernal de Gavadi. Sí, no me dice poco, pero si les digo que es uno de los grandes introductores del arte de Miguel Ángel en España, en el retablo de Astorga, y que luego se viene a vivir aquí, y que aún con Anchita son los responsables de todo eso, pues entonces ya pues, nos llamará más la atención. La Inmaculada, se le hacen votos. Las grandes piedras hacen de la Virgen del Cólera de Orite, a la que se ha dedicado todo el convento de los franciscanos. En este caso, una cabeza y unas manos, realizadas por Salvador Carbona, uno de los grandes escultores del siglo XVIII en España, en donde se aprovechó la aureola, porque la Virgen, la Inmaculada, generalmente es una mujer vestida de sol, hermosa como la luna y coronada con las 12 estrellas, según nos dice el Apocalipsis, y esa ráfaga es mucho anterior a la imagen perteneciente a la Inmaculada del siglo XVII que desapareció. La corona también es nueva, pero tenía otra antigua con las 12 estrellitas, las 12 estrellas del Apocalipsis, pero que es el Estelarium. Es decir, en España, hasta que el Rosario desplazó la devoción del Estelarium, lo que llevaba todo el mundo en su bolsillo era el Estelarium, es decir, 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías, 4 Ave Marías y 4 Ave Marías, ¿no? En el sentido de 4 por 3, 12 y 3 Padres Nuestros. El Padre Nuestro al Padre, el segundo al Hijo, el tercero al Espíritu Santo, y luego en las 12 Ave Marías glosar 12 virtudes de la Virgen. Ese era el Estelarium que se correspondía con esas estrellas en donde uno se fijaba y iba haciendo memoria mnemotécnica. ¿Cómo se llama eso? Pues hacía una cosa. Bien, con ella, la Virgen de Araceli, fotografías de hace más de 100 años ya, pues con estas grandes procesiones, esos trajes, esos pueblos, ¿no? Apariciones de la Virgen, grabados, milagros, el patrocinio, todos nuestros pueblos, la Virgen del Soto, en Caparroso, ustedes habrán entrado seguro, ¿no?
qué conjunto de pinturas murales. En este caso, para que se entretengan con todas las virtudes teologales cardinales y algunas otras, no está la de Ultramedia, pero hay algunas otras derivadas del libro de las alegorías de César Agripa, la iconología, publicado en Roma en 1593. Espectacular. De lo más elegante que hizo su autor, Juan de Vázquez. El gran hombre, el gran escultor entre Navarra y La Rioja, entre el siglo XVI y XVII, era de Caparrós. ¿Y dónde dejó la obra de más mimo? Pues en la Virgen del Soldo de Caparrós, en la titular de esa basílica, con ese niño de cal, que es una delicia. Bueno, en fin, no hemos venido. La Capilla de la Virgen del Camino, la parroquia más rica de Pamplona, porque aquí vivían desde la Edad Media los comerciantes, los plateros, los que manejaban plata, el oro, los metales preciosos, era la parroquia de San Saturnino. Y nosotros vamos a ser menos que la ciudad. La ciudad acababa de levantar la capilla de San Fermín. Pongamos todos nuestros medios para levantar una capilla que casi emule a la de San Fermín. Y entre ustedes en San Saturnino, pues la parroquia gótica espectacular. Se queda pequeña porque uno se va directamente a la Virgen del Camino pensando que aquello es un vestido, ¿no? Bueno, el gran empeño de la parroquia. Se rifan joyas de las pamplonesas, se venden joyas que habían dejado a la Virgen las mujeres de Pamplona documentadas por lo menos desde el siglo XVI. Se hacen corridas de toros, rifas, se escriben a más de 40 indianos que había en diferentes lugares y se conservan las listas. Aquí es que se conservan, las podemos ver, las podemos tocar, los acuerdos, escríbase a fulano de tal. Y a ver, como tiene más dinero, pues vamos a mandarle el grabado en tafetán e indulgenciado, es decir, pasado por la mano de la Virgen, a ver si se motiva con el corazón. Y algunos de ellos pues mandaron espectaculares sumas de dinero y algunos de ellos mandaron preseas que ya no se conservan, frontales de plata desde las Indias. Bueno, la Virgen del Camino, retablo, la Virgen del Camino. Y pues también Pamplona tuvo, además de la Virgen del Camino, otras advocaciones locales. La Virgen de las Maravillas, en el convento de las Agustinas Recoletas. Cada virgen con su especialidad. La Virgen de las Maravillas, suelo decir yo, no por falta de respeto, ni muchísimo menos, porque además es una imagen a la que le tengo muchísimo cariño y devoción, así de claro. Aunque no se lleve a decir estas cosas, yo ya, como tengo mis años y estoy por encima de respetos humanos, pues lo digo y se acabó. Pues esta era la Virgen que le quitó la clientela, las matronas, los ginecólogos, porque la Virgen del Camino se encomendaba toda embarazada de Pamplona y iba por su medida, que era una medida, una telita, se la dice, una cinta, le ponía allá la Virgen de las Maravillas, de allá se la ligaban a su cuerpo pues para obtener un parto pues obsequioso. Ya tenían privilegio de sacar a los carmelitas descalzos, ella tenía en la Plaza del Castillo. Me parece que me dejó una advocación pamplonesa que era la Virgen del Río. Estaban las Agustinas de San Pedro, que tenía una leyenda fabulosa, fastuosa, y tienen a todo el cabildo yendo a recogerla al río Arga, bueno, las leyendas. Esto, para el año que viene se hace otro trío, que alguien me va a hablar de las leyendas, porque desgraciadamente se están perdiendo y forman parte de nuestro patrimonio inmaterial. ¿Que son leyendas? Pues claro que son leyendas. Bueno, pues la interpretas como tal y ya está. Y yo ya pues termino, porque no me toca hablar de la Virgen del Plu, pero en fin, algo habrá que decir, ¿no? Ya que estamos en su casa. El padre Pío Mareca, sin citar de dónde, dice que en 1474 se levantó una iglesia mayor en su honor, de la que aparentemente, mientras no haya excavaciones, pues no tenemos testimonios, porque yo por lo menos cuando he estado allá no he visto nada. Desde luego lo que sí se ve en esta fotografía antigua es la obra de 1624. Eso sí que está clarísimo y además esa fecha entronca perfectamente
perfectamente con las grandes construcciones en el siglo XVII, de las grandes advocaciones marianas de los pueblos, villas y ciudades. Quedémonos con esa fecha de 1724, donde se aplican, pues, lo que hablábamos de los agentes municipales, las rentas y hierbas y aguas del término de Coscojera a su fábrica. Ahí está la construcción, dejándolo la información del padre Pío Mareca, pues más o menos subyúdice, ¿no? En el 700 se restaura el edificio, en el 1882 se hace el enrejado, y luego lo que conocen ustedes mejor que yo, pues la gran restauración del año 83, casi demasiada restauración porque ahora nos imposibilita ver algunos testimonios, algunos trozos de ladrillo que nos podían llevar a hacer las construcciones de aleros, etcétera, etcétera, pero yo entiendo también que hay que salvar las fábricas, ¿no? Bien, el interior, lo conocen ustedes mejor que yo. Eso sí, saben que a la Virgen y el niño, a la Virgen le quitaron la cabeza y se le sustituyó por una cabeza, pues típicamente de la escuela de Olot. Ahí les he puesto una imagen de Olot. Es lo que a finales del 19 y comienzos del 20 se entiende por belleza. Porque una mujer era guapa, ¿no? Entonces le sustituí por eso, y el niño Jesús pues tiene esa cara de niño típicamente de Olot, y yo sospecho que esto se hizo en Cataluña. A ver ustedes si lo encuentran en las actas de la cofradía o en las cuentas. Porque el niño es, vamos, si lo cogen y lo tumban, es un niño de esos de cuna que tenían nuestras abuelas, que también eran unos modelos con el pelo rizado, etcétera, etcétera, antes que viniesen esas nuevas estéticas. Bien, saben que en el año 71 este Cosme Arzoz la pinta, y luego, ¿cuándo se realizó la sustitución de la cabeza y la otra? Pues entre 1885 y 1915. Está clarísimo. Porque el dato nos lo proporciona el padre Fabio en la historia de Marcilla. Sé y he comprobado, porque pedí el otro día los datos aquí al prior, padre que nos acompaña aquí esta tarde, pues que me confirmase, y efectivamente el padre Fabio, el historiador de Marcilla, salió hacia misiones en el año 1895. Vuelve en el año 13, pero a Marcilla por lo visto no vuelve hasta el año 15. Y en el año 1915 escribe lo siguiente. Él lo dice además: después de mi ausencia de 20 años, vino y vio la procesión en el año 1915. En que estuvo en tierras de misión, dice: una cosa advertimos que nos disgustó profundamente. Aquel rostro de la Virgen de lineamientos toscos. Nos está hablando de una imagen gótica, o de una imagen medieval, de lineamientos toscos y de color renegrido. Las imágenes medievales no tenían el color renegrido, sino es que son las bellas las que las hacen negras, y en algunos casos, como la Virgen de Montserrat, es que la pintaron de negro en el siglo XIX, así de claro. De óvalo alongado y rígido, tenía óvalo y era una virgen gótica, había sido sustituido por un rostro de rasgos que más armonizan con la anatomía que con la piedad. Lo histórico y castizo ha desaparecido, y en su lugar descuella lo moderno y lo bonito. Lo que se entendía entonces por bonito, y ahora para arreglar la crítica abrega. Pero si el arte religioso antiguo ha perdido una joya, lo interesante es que la fe no disminuya. Y sobre todo, sea cual fuere el simulacro, nuestras oraciones deben dirigirse a la Virgen María, real y personal, que vive glorificada en la mansión de las perpetuas dichas. ¿Y con qué voy a terminar? Pues llamándoles a ustedes, seguro que hay por aquí alguien aficionado a la historia o que tiene ganas de, pues que expurguen bien esos libros de la cofradía, que expurguen bien los fondos. Yo no he podido expurgarlos porque, entre otras cosas, si hubiese querido venir esta semana estaba imposibilitado para venir. Pero alguien de ustedes lo tiene que hacer. Miren, expurgando lo que he podido hacer en Pamplona, he descubierto que hubo un matrimonio devotísimo de ella que le dejó un olivar, una lámpara de plata para que estuviese siempre ardiendo. Esos dos marcilleses, cuya memoria, parece que la tenemos aquí, eran José Chocarro y Josefa Ramírez de Baquedano. Dato nuevo que ha salido de archivo.
y más les voy a contar. Fui un día al Archivo General de Navarra, me encontré un matrimonio riquísimo, no me encontré en los papeles, aún no hablamos de nuestra familiaridad de los antiguos, ¿verdad?, que se llamaba Antonio Bernardo de Azabra, natural de Marsella, que estaba casado con una señora riquísima de Mendigorría que se llamaba Lorencia Martínez de Arizala. Esta señora tenía unas manos en las huelgas. Es decir, entrar en las huelgas significaba un dote en clausura, pues, en fin, imagínenselo ustedes, ¿no? Bueno, este matrimonio sin hijos se muere en el año 51 y en el año 54. Donó de dinero, vestidos y alhajas al santuario como nunca los había tenido hasta entonces. Pero, curiosamente, en los índices del archivo decía pleito por no sé qué, por la entrega de estas joyas que los herederos no la entregan a la Virgen del Puy. Virgen del Puy en Marsella, leí bien, la Virgen del Puy. Bueno, y otro campo que tienen ustedes que investigar son las hemerotecas. El Diario de Navarra tenía corresponsal en Marsella, yo no sé quién era, porque firma el corresponsal, pero tiene unas crónicas de cómo celebraban sus paisanos la fiesta. Desde 1903 que se funda el diario, y en año sí y año no, manda varias crónicas el corresponsal, entonces da cuenta de todo. Cómo fue la procesión, qué misa se cantó, qué organista vino, cómo se reforzó la capilla de música local. Realmente, como para leerlo y que se deleiten, y no sé, y reencontrarse uno con sus raíces, que eso es hacer historia, y rememorar, pero ¿para qué? ¿Para qué rememorar todo esto? ¿Para falsas nostalgias? No, hombre, no, para sembrar esperanza, sin lugar a dudas. Bueno, pues yo con este triplete les dejo para que sigan investigando, porque de la Virgen del Puy habrá que hablar mucho cuando hablen las actas, tanto del ayuntamiento como hablen las actas de la cofradía, las cuentas y todas esas fuentes que todavía nos pueden completar sin lugar a duda una visión de una parte de la historia de esta localidad. Historia espiritual, historia pues, de todos sus antepasados que han rendido pues, un culto muy especial y lo siguen rendiendo según tengo entendido a la Virgen del Puy. Pues muchas gracias. Hemos entregado un pequeño obsequio por semejante charla que nos ha dado. Lo he hecho a gustísimo. Lo hubiese hecho a gustísimo también sin mediar el hermano Emilio. Pero ya mediando él, ¿cómo le voy a decir a Emilio Barrio? No, pero tú, por favor, que le tengo un respeto, pero, ay, qué hermoso, sí, lo conservaré. Ah, ¿y el pendrive que tiene? Ah, las auroras. Un alumno que tuve de este pueblo hace unos años me regaló el libro de las auroras de Marsella. Sí, muy amable. El libro. Este lo conocía porque me lo enseñó en vídeo la semana. Y lo miré casi con lujuria. Pues nada, muchísimas gracias.